Hay algo que llevo años queriendo decirte, y hoy no me voy a callar. Como médico he visto cosas que la mayoría de los doctores no se atreven a contar en consulta. He visto personas mayores de 60 años llegar al hospital en perfectas condiciones mentales, con ganas de vivir, con familia, con proyectos, y en cuestión de semanas, quedar postradas en una cama sin poder volver a caminar solas. Y lo más doloroso de todo, en la gran mayoría de esos casos, el daño comenzó en su propia cama, cada noche, mientras dormían. No fue una enfermedad rara. No fue mala suerte, fueron errores pequeños, silenciosos, que se repiten noche tras noche durante años, sin que nadie los corrija, porque nadie los menciona. Hoy voy a cambiar eso. Voy a contarte los 7 errores nocturnos que más daño están haciendo a las personas después de los 60, los que aumentan el riesgo de infarto, derrame cerebral, demencia, caídas y pérdida de independencia. Quédate hasta el final porque el error número 1 es el más ignorado y el más peligroso de todos. Empecemos. Voy a hacer una cuenta regresiva con estos 7 errores y quiero que a medida que los escuches, te preguntes cuántos de ellos tú estás cometiendo esta noche, porque si estás cometiendo alguno, no es tu culpa, nadie te los enseñó, pero a partir de hoy eso cambia. El error número 7 parece tan inofensivo que te va a sorprender. Estamos hablando de tomar demasiado líquido justo antes de acostarte. Y ya sé lo que estás pensando porque me lo dicen mis pacientes todos los días. Dr. Mateo Salvex, yo tomo agua de noche para proteger el corazón, para evitar un infarto mientras duermo. Entiendo completamente esa lógica y entiendo por qué se dice. Pero quiero que escuches esto con mucha atención porque es uno de los malentendidos más frecuentes que veo en consulta. Tomar agua es vida, es absolutamente cierto. El agua favorece la digestión, la circulación, la eliminación de toxinas por los riñones. Yo lo sé mejor que nadie porque trabajo con pacientes con enfermedades renales. Pero hay un momento del día en que ese hábito tan saludable se convierte en un problema, y ese momento es la noche, especialmente después de los 60 años. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo cambia con la edad y no siempre de la forma en que esperamos. La vejiga comienza a tolerar menos volumen de orina y manda la señal de urgencia mucho antes. El sueño se vuelve más liviano, cualquier pequeño estímulo nos despierta. Y además, el cuerpo produce menos cantidad de una hormona clave que se llama hormona antidiurética, que es justamente la que nos ayuda a no orinar durante la noche. Cuando esa hormona disminuye, levantarse 1, 2, 3 veces al baño se convierte en algo habitual. Ahora bien, si además de todos esos cambios naturales del envejecimiento le sumamos un vaso de agua, un té, un jugo o incluso una sopa cerca de la hora de acostarse, estamos multiplicando el problema. Y el problema real no es solo el hecho de levantarse a orinar, eso sería lo de menos. El problema real es lo que pasa en esos metros que recorres desde tu cama hasta el baño a las 3 de la mañana, a oscuras, con la presión más baja de lo normal, con los reflejos más lentos, todavía medio dormido. Ese trayecto tan corto es uno de los momentos más peligrosos de la noche para un adulto mayor. Te lo digo yo, que he atendido guardias nocturnas en el hospital, una cantidad enorme de fracturas de cadera, golpes en la cabeza e internaciones graves en personas mayores comienzan exactamente así, con un viaje al baño a la madrugada. Y aparte de eso, cada vez que el sueño se interrumpe, el cerebro pierde su fase de descanso profundo, que es donde se reparan los tejidos, se consolidan los recuerdos y se limpian las sustancias de desecho que se acumulan durante el día. Dormir de forma fragmentada noche tras noche envejece el cerebro más rápido, debilita el sistema inmune, altera las hormonas del estrés, del azúcar y del sueño. Y cuando eso se repite durante meses y años, las consecuencias son serias. Entonces, ¿qué hacer? La solución es inteligente y simple. Hidratarte muy bien desde que te despiertas hasta las 4 o 5 de la tarde, asegurándote de consumir el 75 u 80% del agua que tu cuerpo necesita durante la primera parte del día. Que llegues a la tarde ya bien hidratado. Luego, 2 o 3 horas antes de acostarte, reduce los líquidos de forma significativa. Y presta atención a esto que voy a decir porque mucha gente no lo sabe.
no solo los líquidos que bebés, sino también los que comes. La sandía tiene más de 90% de agua. La lechuga, el pepino, el apio, el melón son alimentos altamente hidratantes que también pueden llevarte al baño en la madrugada si los comes justo antes de dormir. Si tenés sed antes de acostarte o necesitas tomar algún remedio, hazlo con pequeños sorbos, nunca con un vaso entero de golpe. Evita de noche el café, ciertos tés y el alcohol porque tienen efecto diurético, es decir, te hacen orinar aún más. Y antes de irte a dormir, asegúrate de que el camino al baño esté completamente libre de alfombras sueltas, cables o muebles. Deja una luz tenue encendida o un sensor de movimiento. Y cuando te despiertes, no te pares de un salto. Primero séntate en el borde de la cama unos segundos antes de ponerte de pie. Ese gesto simple puede ser la diferencia entre una noche segura y una noche que termine en el hospital. Ahora, algo importante. Si te levantás muchas veces a orinar aunque no hayas tomado líquidos de noche, eso no es normal y hay que investigarlo. Puede ser crecimiento de la próstata, diabetes mal controlada, vejiga hiperactiva, insuficiencia cardíaca o apnea del sueño, un trastorno del que vamos a hablar en detalle más adelante y que es mucho más grave de lo que parece. Levantarse más de 2 veces por noche de forma frecuente es una señal de alerta, no un simple inconveniente de la edad. El error número 6 es cenar demasiado tarde, y este es uno de esos errores que las personas defienden con mucha convicción. Dr. Mateo Salvex, yo ceno a las 10 de la noche porque llego tarde del trabajo, porque así me crié, porque siempre lo hice y nunca me pasó nada. Pero aquí está la clave de todo esto. Las consecuencias de los hábitos nocturnos no se notan al día siguiente. Se acumulan silenciosamente durante años. Nuestro cuerpo tiene un reloj interno, lo que en medicina llamamos ritmo circadiano, y ese reloj determina a qué horas el organismo está diseñado para digerir, para estar alerta, para descansar y para repararse. Por las mañanas y hasta el mediodía, nuestro metabolismo está activo. Las enzimas digestivas funcionan a plena capacidad, la insulina responde bien, pero cuando cae el sol, el cuerpo entra en modo reparación. El cortisol baja, la temperatura corporal empieza a descender lentamente. La digestión se vuelve más lenta y menos eficiente. Si en ese momento le metes al organismo una cena copiosa, con frituras, proteínas difíciles de procesar o carbohidratos rápidos, tu cuerpo no puede descansar, tiene que ponerse a trabajar. El estómago sigue activo como si fuera la 1 del mediodía, el cortisol se mantiene elevado. La insulina se dispara en momentos en que debería estar en reposo, y lo que debería ser una noche de recuperación para el cerebro y el corazón, se convierte en una noche de estrés metabólico interno. ¿Cuáles son las consecuencias concretas de esto? Reflujo nocturno, que es ese ardor en el pecho o ese sabor amargo que aparece en la boca a las 2 de la mañana y que muchos confunden con problemas cardíacos. Mal control del azúcar en sangre durante la noche, algo que en diabéticos puede ser especialmente peligroso. Presión arterial que no baja mientras dormís, cuando lo normal es que el corazón descanse durante el sueño. A esto en medicina le llamamos patrón non-dipper y representa un riesgo cardiovascular importante. Y también peor calidad del sueño profundo, que ya sabemos lo que eso significa a largo plazo. Mi recomendación concreta es cenar al menos 2 horas y media, mejor 3, antes de acostarte. Optá por cenas livianas y fáciles de digerir. Verduras cocidas al vapor, un caldo suave, un yogur natural, un pequeño puñado de frutos secos. Si antes de dormir sentís hambre, una fruta o una tostada integral es suficiente para calmar el antojo sin sobrecargar el sistema digestivo. Cenar siempre a la misma hora también marca una diferencia enorme, porque entrena al cuerpo a prepararse para el descanso con mayor regularidad. El error número 5 es dormir en una posición que daña a tu cuerpo sin que lo sepas. Muy poca gente piensa en esto cuando apoya la cabeza en la almohada. Nadie te dijo nunca que la posición en la que dormís puede afectar tu respiración, tu presión arterial, tu columna vertebral, tu reflujo, y hasta la capacidad de tu cerebro para eliminar toxinas durante la noche. Pero es la verdad. Dormir boca arriba parece cómodo para muchas personas, pero en quienes tienen sobrepeso, roncan habitualmente o padecen apnea del sueño,
Esta posición hace que la lengua y los tejidos de la garganta colapsen hacia atrás, obstruyendo parcialmente la vía respiratoria. El resultado son ronquidos fuertes, interrupciones en la respiración y una caída repetida en los niveles de oxígeno en sangre. Cada vez que esto ocurre, el cuerpo reacciona con una pequeña dosis de adrenalina, un microdespertar que vos ni notás conscientemente, pero que interrumpe el sueño profundo decenas o cientos de veces en la misma noche. Dormir boca abajo es incluso peor. Obliga al cuello a girar durante horas en una posición antinatural. Genera tensión en la columna cervical y dorsal. Y muchas personas se levantan con dolor de cuello, rigidez en la espalda o dolor de cabeza que atribuyen a otras causas sin imaginar que el problema está en cómo duermen. Para la gran mayoría de las personas, dormir de lado es la posición más favorable que existe. Mantiene la vía respiratoria abierta, reduce los ronquidos, permite que la columna se alinee de forma más natural y facilita un descanso más profundo. Un truco simple que marca una diferencia enorme es colocar una almohada firme y no muy gruesa entre las rodillas cuando dormís de lado, porque eso estabiliza la cadera y reduce la tensión en la espalda baja. Dormir del lado izquierdo tiene además dos beneficios extras que pocos conocen. Mejora los síntomas del reflujo gastroesofágico en muchas personas, y algunos estudios preliminares sugieren que puede favorecer los procesos naturales de limpieza cerebral que ocurren durante el sueño profundo. Ahora quiero ser muy claro con esto. Si el lado izquierdo te genera incomodidad, dolor o te hace dormir peor, no lo fuerces. La mejor posición para dormir siempre va a ser la que te permita respirar bien, descansar profundo y levantarte sin dolor. No te conviertas en esclavo de una postura. Ajústala a lo que tu cuerpo te pide. Y sobre el mito de que dormir del lado izquierdo aplasta el corazón, es completamente falso. Algunas personas sienten más los latidos en esa posición, pero eso no representa ningún daño cardíaco. El error número 4 sorprende a mucha gente porque es algo que jamás se asocia con la salud del corazón ni del cerebro, y es la temperatura de la habitación donde dormís. Nuestro cuerpo está diseñado para bajar ligeramente su temperatura durante la noche. Es parte del proceso natural de preparación para el sueño profundo. Cuando la habitación está demasiado caliente, el organismo tiene que trabajar activamente para disipar ese calor extra. Respira más rápido, genera microdespertares, suda, pierde líquidos. El resultado es que pasás horas en la cama y al otro día te levantás agotado sin entender por qué, con la sensación de que no dormiste aunque dormiste toda la noche. Esto se debe a que nunca alcanzaste el sueño profundo y reparador que tu cerebro y tu corazón necesitan. Y dormir mal de forma crónica está directamente asociado a mayor riesgo cardiovascular, peor control del azúcar, mayor irritabilidad y ansiedad y decisiones más impulsivas en la alimentación porque el cerebro cansado busca energía rápida en forma de azúcar y carbohidratos. La temperatura ideal para dormir bien está entre los 19 y los 23 grados. Una ventana apenas abierta que permita renovar el aire sin que entre luz ni ruido excesivo puede hacer una diferencia enorme. Usar ropa de cama liviana, preferiblemente de algodón, y si podés, varias capas finas en lugar de un cobertor grueso que no te permite regular bien la temperatura a lo largo de la noche. Y un consejo que muy poca gente conoce: si antes de dormir te duchas, evita el agua muy fría porque activa el sistema nervioso, eleva la frecuencia cardíaca y te deja más alerta. Lo ideal es una ducha tibia, que ayuda al cuerpo a relajarse y a prepararse para bajar la temperatura. El error número 3 es uno de los que más daño físico directo causa, y es levantarse de la cama demasiado rápido. Puede que hayas escuchado hablar de la hipotensión ortostática. Es una caída brusca de la presión arterial que ocurre cuando una persona pasa de estar acostada o sentada a ponerse de pie de manera repentina.
Cuando eso pasa, la sangre cae hacia las piernas por efecto de la gravedad y el cerebro recibe menos flujo sanguíneo por una fracción de segundo. En una persona joven y sana, el sistema nervioso compensa esto casi instantáneamente, pero en personas mayores, en quienes toman medicamentos para la presión, en quienes están levemente deshidratados o tienen algún problema circulatorio, esa compensación tarda más. Y en ese pequeño intervalo aparece el mareo, la visión borrosa, el zumbido en los oídos, la sensación de que el mundo gira y a veces el desmayo. Si esto ocurre en la oscuridad, a las 3 de la mañana, a metros del baño, con una alfombra suelta en el suelo o un cable cruzado, las consecuencias pueden ser devastadoras. Una fractura de cadera en un adulto mayor no es solo una cirugía, puede significar meses de rehabilitación, pérdida de movilidad, infecciones hospitalarias, deterioro cognitivo acelerado y en muchos casos el inicio de una pérdida definitiva de independencia. Todo eso por levantarse demasiado rápido de la cama. La solución, como siempre en medicina, es simple cuando la conoces. Cuando te despiertes de noche, no te pares de golpe. Primero, séntate en el borde de la cama y deja las piernas colgando hacia adelante. Move los tobillos en pequeños círculos. Apretá las pantorrillas contrayendo los músculos de la pierna, porque las pantorrillas funcionan como una bomba que empuja la sangre de vuelta hacia el corazón y al cerebro. Respira profundo un par de veces. Todo ese proceso lleva menos de 10 segundos, pero puede ahorrarte una internación. Tenés que tener también una luz tenue al alcance de la mano, cerca de la cama. Revisá antes de acostarte que el camino al baño esté completamente libre de obstáculos. Nunca uses medias muy lisas, ni calzados que no sujeten el talón para caminar de noche. Son pequeños ajustes que protegen la vida de verdad. El error número 2 lo llevan años ignorando y en muchos casos riéndose de él, porque el protagonista de este error hace ruido. Estamos hablando de los ronquidos, y quiero que entiendas algo fundamental. Roncar no es simplemente un problema para quien duerme a tu lado. En muchos casos es una señal de que tu cuerpo está luchando por respirar mientras dormís. La apnea obstructiva del sueño es una enfermedad seria, subdiagnosticada y extraordinariamente frecuente en personas mayores de 55 o 60 años. Lo que ocurre es que durante el sueño, los músculos de la garganta se relajan demasiado, obstruyendo parcialmente la vía aérea. La persona ronca, y de pronto deja de respirar durante 20, 30, a veces 40 segundos. El dióxido de carbono en sangre se acumula, el cerebro detecta el peligro y manda una señal de alarma que provoca un micro despertar. La persona vuelve a respirar de forma agitada, sin recordar nada. Este ciclo se repite docenas o cientos de veces por noche. Cada micro despertar dispara una pequeña descarga de adrenalina, eleva la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. Noche tras noche, esa sobrecarga sostenida del sistema cardiovascular genera hipertensión de difícil control, una hipertensión que no cede aunque el médico agregue un cuarto o un quinto medicamento, porque el problema no está en los remedios, está en la apnea que nadie trató. También genera mayor riesgo de infarto y derrame cerebral, fatiga durante el día que la gente normaliza pensando que así es la vejez, deterioro de la memoria, y en muchos casos es un factor que acelera o predispone a la demencia. El doctor Mateo Salvex se lo dice con toda claridad. Si roncas fuerte, si tu pareja nota que dejas de respirar de noche, si te levantás con dolor de cabeza, con la boca seca, con somnolencia durante el día aunque hayas dormido 8 horas, esos son síntomas de apnea del sueño y hay que consultarlos con un médico. El tratamiento existe, funciona y puede transformar completamente tu calidad de vida, tu presión arterial y tu riesgo cardiovascular. Y llegamos al error número 1, el más ignorado, el más silencioso y en muchos casos el más peligroso de los 7. Estamos hablando de cómo se usan ciertos medicamentos antes de dormir sin la supervisión adecuada. Seré directo contigo. En las guardias nocturnas he atendido a muchas personas mayores que llegaron con caídas graves, confusión mental, bajadas bruscas de presión o incluso con signos de derrame cerebral, y al analizar el cuadro completo, el factor detonante era un medicamento tomado a destiempo, en dosis inadecuada
o combinado con otro fármaco sin que nadie lo evaluara correctamente. Las pastillas para dormir, como los fármacos de la familia de las benzodiazepinas, son un ejemplo muy claro. Muchas personas mayores las toman como si fueran un caramelo, con total normalidad, porque alguien se las recomendó hace años o porque el médico las recetó una vez y nunca las revisó. Pero lo que muy pocos saben es que ese sueño que generan no es un sueño natural ni reparador. Es un sueño sedado que suprime las fases más profundas del descanso, altera la respiración durante la noche, reduce los reflejos y al día siguiente deja a la persona más lenta, más confundida y con mayor riesgo de caerse. Cuando se usan de forma prolongada y sin control, el daño cognitivo acumulado puede ser significativo y deshacerse de ellos requiere un proceso gradual y supervisado. Pero las pastillas para dormir no son el único riesgo. Los medicamentos para la presión arterial, si se toman en el horario equivocado o en dosis excesivas sin una evaluación individual, pueden hacer que la presión caiga demasiado durante el sueño. Esto reduce el flujo de sangre al cerebro y al corazón en el momento exacto en que esos órganos más lo necesitan para repararse. Cuando la presión baja en exceso durante la noche, el riesgo de infarto y de derrame cerebral al despertar aumenta de forma significativa. También ciertos antidepresivos, relajantes musculares y analgésicos potentes alteran los ciclos naturales del sueño de formas que sus usuarios no perciben. El mensaje que quiero que te lleves hoy no es que dejes de tomar tus medicamentos. Si tu médico te los recetó, los tomás como él te indicó. Ese no es el error. El error es automedicarse. El error es cambiar los horarios por cuenta propia. El error es mezclar fármacos sin consultar. El error es normalizar síntomas como mareos, confusión, sueño excesivo durante el día o caídas nocturnas pensando que son cosas de la edad. Envejecer no significa enfermarse. Eso es algo que yo, el Dr. Mateo Salvex, repito constantemente con mis pacientes. Existen comunidades en el mundo donde las personas llegan a los 90 y 100 años con plena salud, autonomía y lucidez mental. Y la diferencia no está en la genética solamente, está en los hábitos diarios, en lo que hacen cada noche antes de dormir, en los pequeños errores que corrigieron a tiempo y que nunca dejaron que se acumularan silenciosamente en su cuerpo. Dormir bien no debería depender de una pastilla. Debería depender de un conjunto de hábitos conscientes que protejan tu cerebro, tu corazón y tu calidad de vida. Hidratarte de forma inteligente a lo largo del día. Cenar temprano y liviano. Cuidar la posición en que te acostás. Mantener la temperatura de tu habitación adecuada. Levantarte despacio y con seguridad. Atender las señales que tu cuerpo te da mientras dormís. Y revisar con tu médico cada medicamento que tomás antes de dormir, con qué lo combinás y a qué hora. Esos 7 puntos que vimos hoy pueden parecer pequeños, pero aplicados de forma constante, noche tras noche, son la diferencia entre una vejez con energía, con independencia y con calidad de vida, o una vejez en la que tu cuerpo empieza a fallar por errores que nadie te enseñó a corregir. Hoy los conocés. A partir de esta noche, podés empezar a cambiarlos. Esto es lo que hace el Dr. Mateo Salvex desde este canal, darte la información que mereces para que puedas tomar las mejores decisiones por tu salud. Nos vemos en el próximo video.